Hola personas, estamos aquí una semana más en Gin Tonic en el cine. Yo soy Hal 9000 y tengo conmigo al señor Lobo. ¿Qué tal, señor Lobo? Muy bien, aquí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar de una serie que hemos visto que nos ha llamado la atención, ¿verdad? Sí, así es. Una serie muy interesante que da para un vídeo como el que vamos a hacer ahora mismo porque está llena de capas. De capas, exactamente. Se llama Misa de Medianoche, la tenéis en Netflix y vamos a ver esas capas y qué es lo que más nos ha llamado la atención. Si quieres empezamos, ¿no? Eso es. Venga, dentro Adelante. vídeo. Misa de Medianoche. Señor Lobo, una serie de Mike Flanagan. Yo no sé si tú has visto algo de este director o no. Pues no, sinceramente no he visto nada, pero porque yo y el terror tengo mis reticencias con las películas de terror. No terminan de convencerme demasiado, sobre todo las de terror clásicas, ¿no? Esas de sustos y esas historias. No, Claro, porque el terror eres tú además, ¿verdad? efectivamente. Yo me pasa un poco lo mismo. Yo no me acerco al terror ni de lejos porque normalmente es un terror burdo y absurdo para mí, no me aburre incluso. Pero bueno, aquí por recomendaciones que hemos oído y tal, nos hemos acercado porque, pues por lo que decías antes, ¿no? Por las capas que tiene. Porque no es solo terror, o sea, va un poquito Eso más es. allá del terror Eso es. y el terror no es el típico terror de sustos Ajá. y terror facilón, sino que es un terror más opresivo, más Angustioso. psicológico, angustioso, Sí, exactamente. Por momentos a mí me recordó al Bosque de Shyamalan, no sé si te ha pasado alguna Sí. vez por ese ambiente opresivo de donde Sí, sí, suceden sí. las cosas. Sí, los colores, ¿no? Esos Los colores. colores ocres, esos colores grises, ese lugar en el que ocurre todo, que da lugar a sentirte totalmente oprimido, ¿no? Sí, Eso sí, es. sí, sí. Bueno, este Mike Flanagan, que ha hecho varias cosas en películas y en series, como La Maldición de Hill House, la Maldición de Bly Manor, Doctor Sueño, que es la precuela del Resplandor, Sí, que le sí, tenemos muchas ganas de, Con ganas, sí, de sí. meterle mano a esa. Sí, sí. Y bueno, sí, a mí por lo menos me dan ganas de seguir viendo alguna cosa más suya, con lo que he visto. Totalmente de acuerdo. Entonces vamos a empezar con nuestro protagonista. Se llama Riley, es un joven de fuertes creencias religiosas Eso es. que sufre un accidente de tráfico y al ir borracho hay una muerte, ¿no? una muerte Mata a de una una chica. joven. Mata a una chica, sí. Vamos a ver cómo ingresa en prisión y la serie comienza cuando él sale de prisión. Eso es. Sale de prisión y vemos que ha perdido la fe. Directamente nos muestra cómo es otra persona distinta. Ujú. Vamos a ver cómo vuelve a su pueblo natal, que es una pequeña isla. Y vemos cómo la vuelta ya es un poco extraña, ¿no? Sí. Vemos cómo él vuelve a un pueblo donde no es bien acogido No, ni bien mirado. no lo es. O sea, es como eso, es como cuando la gente volvía a los pueblos en España, ¿no? En pueblos chiquititos, ¿no? Siempre le miran como raro, este es el que ha huido del pueblo, ¿no? El que nos ha dejado aquí abandonados. Exactamente. Sí, totalmente. Señalado, ¿no? Señalado con el dedo como Sí. este tío fue el que hizo lo que hizo. Sí, sí, un paria, ¿no? Exactamente. El actor que da vida a Riley se llama Zach Gilford, lo hace muy bien para mí. Sí, Es un descubrimiento, no lo conocía de antes y me ha gustado mucho. Y bueno, vamos a ver cómo este Riley se instaura ya en el pueblo. Y en este punto de la historia yo pensaba que toda la trama iba a ser cuestiones religiosas, psicológicas, pero no. Luego da un giro hacia el terror más puro que se puede considerar, pero tarda bastante. La verdad es que está muy bien hecho el giro. Sí, tiene 2 o 3 episodios en los que las conversaciones entre el padre Paul, que luego ahora hablaremos de él, Sí, y el propio Riley te ayudan, ¿no? a comprender un poco las dos visiones, ¿no? eso es. Muy interesante, sí. Y esas conversaciones hacen que no sea una serie trepidante. O sea, no esperéis una Eso serie es. rápida. Es una serie muy lenta, Sí. donde hay muchas conversaciones largas, que tienes que estar pendiente de lo que dicen si te interesa. Y a nosotros, como no nos molesta esto, lo hemos visto con gusto. Sí. Y hay más cosas en la trama que nos llaman la atención, ¿verdad? Como, por ejemplo, el padre Paul, que va a ser una de las piezas clave de la serie, tarda en aparecer. O sea, Sí. no nos lo muestran. Sí. Es como si quisieran que no lo Sí. veamos por algo. Parece no, está hecho completamente a posta, ¿no? Para generar esa sensación de incomodidad, ¿no? Otra vez, es decir, joder, se supone que es el padre que está todo el mundo esperándole,
y no sale, ¿no? No sale su cara, incluso cuando empieza a salir no se le ve la cara tampoco, es curioso, ¿no? Y eso unido a, pues eso, a lo que hemos dicho ya de los colores, de esa opresión, incluso esas caras que vemos maquilladas, que parecen Eso es. personas mayores, ¿no? Pero que claramente te das cuenta que son personas maquilladas, Maquilladas. que a mí personalmente lo que me hicieron pensar es, bueno, a lo mejor es que va a haber un flashback y entonces Eso es. se les va a ver de jóvenes y tal, ¿no? Y bueno, ahora lo explicaremos un poco cómo va eso. Sí, se ve mucho en los padres de Riley, Sí, en la madre de la doctora de la isla, Sí. se ve también en Monsignor Pruitt, que es el antiguo párroco, en un flashback que va a tener después, sí. y luego entenderemos, como bien dices, por qué. Ujú. Entonces vamos a ver cómo en la isla siguen pasando cosas como que parecen normales, ¿no? Un grupo de jóvenes se reúne para ir a un islote, entre ellos el hermano de Riley. Sí, En ese islote es donde quedan para fumar, beber, pues las cosas de la juventud. sí. Y ese está lleno de gatos. Ese islote está lleno de gatos, se ven los ojos de los gatos iluminados. Y entre todos los gatos vamos a ver una presencia que nos resulta extraña, ¿no? Vemos que eso no es Sí. un gato, vemos que es una figura humanoide, Sí. pero tampoco vemos que sea una persona. Tampoco te dan la opción, ¿no? Además esos dos ojos brillando, ¿no? En la Eso es. oscuridad genera repelús, cuanto menos. Eso es. Y vamos a pasar a la siguiente escena, que es hay una tormenta en la isla al día siguiente, Ujú. una tormenta muy grande, muy grande, muy grande. Vemos como Riley desde la ventana de su casa va a ver una figura en la tormenta que no debería estar ahí porque la tormenta es de AUPA, o sea, y vemos como él reconoce a Monsignor Pruitt, el antiguo párroco, Eso es. que se ya no supone- está. Que se supone que no está ahí, que Eso está, es. que está en la península o donde sea recuperándose. Se Y que es supone. una persona muy mayor, Eso es. pero vemos que esta figura no es mayor, No lo parece. no lo No parece, lleva sus ropas, pero corre como un gamo. Sí, sí, sí. Entonces aquí vemos ya otra cosa muy extraña. Nos quedamos ahí, no consigue alcanzarle. Fíjate si corre, que no consigue, una persona joven como Riley no consigue alcanzarle. Vale, sí. Y a la mañana siguiente vemos los estragos de la tormenta y aparecen todos los gatos de la isla muertos. Eso es. Se dice que eso ya pasó, me parece, ¿no? En años, hace muchísimas décadas, Sí, una sí, vez en la isla. Sí, sí. Y No fue con gatos, me parece, fue con peces sí, o con peces o pájaros. o algo con así. pájaros, Sí. sí. Y entonces como que intentan normalizar otra vez algo que parece fuera de lugar, ¿no? Totalmente. Es un poco lo que a mí me recuerda todo esto a los libros de Stephen King, cuando siempre empieza en algo que es normal, aparece algún detalle que no es tan normal y poco a poco se van acumulando hasta llegar a una situación totalmente paranormal, ¿no? Eso es. Aquí va a ocurrir algo parecido. Eso es. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos avanzando. Vemos por fin al padre Paul llegar, pero no le vemos la cara. Eso Lo que es. sí vemos es que llega al pueblo con un arcón, una especie de baúl muy grande, Sí. lo mete en la que va a ser su casa Ah, y hay alguien dentro. Y hay alguien dentro. Toca Bien. desde dentro y inferimos que hay alguien. No sabemos quién, pero alguien hay. Y empieza la rutina diaria, el padre Paul ya por fin le vemos, empieza a dar misas. ujú. Y lo interesante de esta parte de la trama es que vemos cómo se producen cambios físicos en la gente que toma la comunión en las misas. Sí. Mejorías físicas de enfermedades muy graves. Luego es eso, ¿no? Lo interesante es decir, te deja ver claramente el director que por lo que se está produciendo ese cambio es por el vino que está utilizando el padre Paul. Eso es. Y te lo deja muy claro porque es que le dice, cuando están preparándolo por primera vez, le dice, no, yo traigo yo el vino, ya lo traigo yo preparado, ¿no? Sí, le dice a los monaguillos. Y como que le da mucha importancia a ese momento, ¿no? Ujú. Y un poco para ponerte en sobreaviso de lo que está pasando. Bueno, efectivamente. llega a tal punto la mejoría de algunos personajes que una joven paralítica el empieza a andar. milagro. Además vemos que el padre Paul sabe que va a ocurrir el milagro. O sea, Sí. ven a por la hostia Sí, porque que vas a poder. vas a poder, efectivamente. Exactamente. Y eso también nos da una pequeña pista de después entenderemos de por qué, ¿no? Sí, además también la necesidad continuamente del padre Paul de ir a la casa de la madre de la doctora Sí. porque quiere darle la comunión. La ¿no? comunión aunque no pueda asistir a la iglesia ella. Efectivamente, ¿no? Y es curioso, además, una comunión en la que también lleva vino, o sea, es muy raro, o sea, si vas a hacerlo fuera, lo más que llevaría sería la hostia consagrada, pero no el Exactamente. vino, ¿no? Y es todo el tiempo eso, ¿no?
y ya empieza a olerte muy raro, muy raro, sí, totalmente. El padre Paul, interpretado por Hamish Linklater, que lo hace fenomenal, también otro de las piezas claves junto al protagonista. Yo creo que son los dos ejes de toda la serie y además está así determinado, ¿no? Es la lucha entre el ateísmo y la creencia, convicción religiosa, ciega, ¿no? La fe, ¿no? Eso es. Lo que es la fe. Vemos también la vuelta a la isla de Erin, la antigua novia, una novieta que tuvo antes de irse el protagonista, ¿verdad? No sabemos tampoco muy bien por qué vuelve embarazada, no hay padre, no se conoce al padre de lo que va a ser la criatura y vamos a ver una cosa también extraña un poquito más adelante, pero la podemos tratar ahora, y es que Erin asiste a misa, toma el vino y pierde al bebé. Además sin ningún motivo, pero no lo pierde en un aborto normal, sino se desvanece, es como si nunca hubiese estado embarazada. Eso es. Además, ahí incluso se hace pruebas y luego se ve más tarde, incluso viaja al continente, digamos, a la península para hacerse pruebas más y directamente le dice la que le hace las pruebas que nunca ha estado embarazada, o sea, no ya que lo haya perdido, que es que nunca ha estado embarazada, ¿no? Eso es. Interesante, muy interesante eso. Muy interesante. Vamos a ver un flashback también de Monseñor Pruitt, el antiguo párroco, donde vamos a entender su historia. Él se fue a Jerusalén, no sé si a buscar su fe, a renovar sus votos, a buscar una señal, ¿no? Era como un viaje que quería hacer al lugar más emblemático de la religión. Más ¿no? santo, exactamente. Eso es, más santo. Entonces vemos que en este viaje, él, por circunstancias del viaje, se pierde se pierde en el desierto. Sí. Y encuentra, en medio de una tormenta muy fuerte de arena, encuentra una cueva. Y se refugia en esa cueva y aparece una figura que es muy gracioso porque es demoníaca totalmente, ¿no? Sí, totalmente demoníaca. Pero él lo interpreta como un ángel. Como un ángel que ha venido a ayudarle y a salvarle, efectivamente. Y así lo ve. Utiliza es otra vez lo mismo, ¿no? Y es quizá una de las cosas más interesantes, que es cómo se puede malinterpretar un lenguaje, que es el lenguaje de la Biblia, los escritos de la Biblia, para darle forma a algo que es antinatura, ¿no? En todos los casos, o por lo menos no es algo tal y como lo describe directamente, Biblia, que es ¿no? totalmente lo contrario de lo que él interpreta. O sea, porque aquí confirmamos vampiros. Vemos cómo se le tira el cuello y le muerde y le chupa la sangre. ¿no? Entendemos claramente que esto él ya está de viendo vampiros. a un ángel, un ángel que le está ayudando y al que no debe temer, ¿no? Totalmente distorsionado, ¿no? Bueno, pronto vamos a ver como en una escena muy, muy, muy impresionante, en una de las charlas que tiene el padre Paul con Riley, pues de repente irrumpe en la sala donde tienen las charlas el vampiro, el monstruo, ¿no? Sí. Y claro, Riley cuando lo ve se queda impresionado, intenta huir, pero es imposible. El monstruo le ataca, le muerde y le convierte en vampiro. Y entonces empieza una serie de charlas, también muy interesantes, donde Monseñor Pruitt le confiesa la verdadera historia, que él es he dicho Monseñor Pruitt porque el padre Paul, Paul es el Monseñor Pruitt. Es la misma persona, efectivamente. Sí. Vamos a ver cómo... Pues esas charlas son muy interesantes porque es... mira, te estoy enseñando lo que de verdad está pasando, que la fe es real. Pero a mí me interesa mucho ver cómo aún así Riley se resiste. Y sigue queriendo creer que no existe nada de lo que le está pasando. Sí, además es un poco como que él se da... O sea, te das cuenta que Riley ha estudiado mucho la Biblia. Eso, y lo dice. La ha asimilado muy bien y ve cómo realmente el padre Paul está malinterpretando la Biblia. Está utilizando los versículos en su interés y como él quiere, para lo que realmente quiere. Y eso lo que hace es distorsionarlo completamente. Eso es. Y esto es un mensaje muy interesante. Para mí, uno de los más interesantes de la serie, que es cómo la fe puede ser malinterpretada y cómo se puede utilizar para cualquier cosa, incluso para lo contrario que debería ser la fe. Eso es. O sea, lo que siempre ha pasado, básicamente. La Iglesia determina a través de un mensaje
una serie de acciones, pero cuando no le interesa lo interpreta de otra manera y es capaz de hacer algo como pues, las Totalmente. burradas que se han hecho, Atrocidades. las verdaderas atrocidades de por la fe matar y lo que haga falta, ¿no? Eso es. Y lo más interesante también de esto es ver cómo el fanatismo puede hacer verdaderas burradas, ¿no? Y queda totalmente reflejado en Beth, ¿no? Que es la feligresa esta ultra ortodoxa fanática Sí. y admiradora al máximo del propio padre Paul, que parece incluso, yo no sé cómo tú lo ves, pero como que desde el principio casi se ha enterado de lo que está pasando, Sí. pero que lo ha interpretado como, pues eso, como que es lo que quiere Señales Dios, divinas, exactamente. Sí, ella está al tanto de todo desde el principio, porque no sale de la casa de Padre Paul. ¿no? Sí. Pero lo vive todo con una normalidad absoluta. Ella ve una mordida de un vampiro, una persona, y lo celebra como si fuese un acto providencial del Señor. O sea, Sí. es tremendo, es tremendo. Sí. Es interpretada por Samantha Sloyan. Brutal la interpretación que hace esta tía. Sí. También otro papel increíble. Incluso hay un momento en el que cuando Riley es mordido por el vampiro, Sí, se le ve como cierta envidia a ella, como que a ella no le ha tocado todavía esa historia, ¿no? Y es como, ¿por qué has elegido a ese y no Eso me has es. elegido a mí, ¿no? que no es digno, además. Que no es digno, ¿no? Y entonces el padre Paul, pues le habla otra vez de lo mismo, ¿no? De que Dios primero va a por las personas que menos se les podría ayudar, ¿no? Y en este caso habla de la misericordia, ¿no? Y de la importancia de la misericordia. Otra vez malinterpretando el mensaje, ¿no? El mensaje de Jesucristo. Sí. Bueno, y vamos a ver cómo, para mí esto es lo más interesante o de lo más de la serie. Riley se ve entre la espada y la pared. El padre Paul le dice que no hay marcha atrás. O sea, ya está infectado, para él está bendecido, ¿no? Pero ya forma parte de eso y no puede hacer nada. Pero él le va a demostrar que sí hay alternativa. Entonces coge a Erin, a la que ha vuelto a ser su novia, digamos, y vemos que la lleva en una barca a mar abierto. Sí. Claro, todo el mundo puede pensar que ahí va a pasar algo raro y te extraña mucho que hacen allí. Y lo que quiere hacer allí es decirle que vea lo que va a pasar cuando salga el sol. Es un vampiro, se va a quemar. Y que no tenga poder de escapar. O sea, que ella lo tenga que ver con sus propios ojos para creerlo y que huya. Y que coja a la gente que pueda y que huya de ese pueblo. Pero para mí esto es el ganar de la ciencia sobre la fe. Porque Riley lo que hace ahí es demostrar que al final, sea cual sea la causa, todo va a terminar de una forma o de otra. Entonces, por mucho que tengas creencias religiosas y que haya vampiros en el mundo, llegará un momento en que todo se acabe porque es la ley de la naturaleza. Y si hay un vampiro, pues puede ser designado porque la naturaleza lo ha creado así. Pero creo que en esto es donde gana la ciencia, la fe. Para mí es la forma de verlo de Riley y que comparto. No sé si estás de acuerdo o lo has interpretado así. No, yo no lo he interpretado así, pero es una interpretación muy interesante. Ni siquiera lo había visto de esa manera. Quizás, fíjate, yo lo que interpreto ahí es que Riley ha recuperado la fe. O sea, recupera la fe porque considera que hay algo más allá y decide sacrificarse. Sí. Hasta el punto de que a mí personalmente esta secuencia yo dudaba de Riley. Es decir, realmente ya es malvado y la va a convertir. Sí, y por eso la lleva ahí a ese lugar donde no se pueda escapar, ¿no? Y además está muy bien porque en la conversación le dice, esto no es que no quiera que te escapes tú, es que no me pueda escapar yo. Eso es. ¿No? Eso es. Y para que ocurra lo que tiene que ocurrir, porque si no posiblemente le tomaría por loco o no lo aceptaría. Claro, del todo, ¿no? lógico. Entonces él decide que lo vea. Redimirse totalmente. Y ¿no? ella que lo vea. Y ella que lo vea, efectivamente, para que se salve, sí. Para que se vaya. Cosa que desgraciadamente no hace. No hace. Para mí es definitivo. Él le deja una nota al padre Paul que le entregará después su padre en casa. Y cuando la abre, el padre Paul en la nota ha dejado Riley escrito: polvo somos y en polvo nos convertiremos. Para mí eso es lo que es definitivo, porque es como decirle... es que esa frase podría estar firmada por Carl Sagan, ¿no? Sí. Somos polvo de estrellas. Para mí eso es lo que quiere decir. O sea, todo va a tener un final, nada es eterno, ni siquiera una infección vampírica o un designio de Dios. Esto tiene un final y yo te demuestro que hay alternativas siempre.
Qué bueno. A mí me parece muy, muy, muy poético. La verdad es que esa escena final es brutal. Es brutal. Y luego hay otra capa, ¿no? Otra capa muy interesante que es la capa fanática religiosa, lucha entre religiones, ¿no? Que se ve en varios momentos entre el sheriff, que es musulmán, Sí. y Beth, que es ultracatólica, ¿no? Uh-huh. Y cómo existe esa, aunque se supone que es el sheriff y que está para protegerles, está fuera de la comunidad y le tienen totalmente marginado por esto, por sus prejuicios, ¿no? Ante lo que se supone que es un musulmán. Y me gusta mucho que en esta ocasión consiguen quitar todo el fanatismo a los musulmanes, ¿no? Sí. Y generar lo que realmente debería ser el musulmán, ¿no? Me gusta mucho porque se le ve como un tío mucho más cabal, más abierto a otras religiones. Y lo interesante de esto es que también dice, es que Jesucristo fue profeta también, ¿no? Y lo acepta, e incluso está abierto incluso a ir a la iglesia en una ocasión con su propio hijo, sí. Y acepta que su hijo cambie de religión, o por lo menos que se busque opciones, ¿no? y alternativas. Muy, muy interesante esa visión. Sí, he llegado a oír críticas incluso de que se pasan, ¿no? De que exaltan la bondad de la religión musulmana frente a la católica y, bueno, obviamente también hay atrocidades por parte de la religión musulmana, igual que de la católica. Por supuesto. Pero yo creo que, como tú bien dices, lo que están intentando es hacerte ver que, pues eso, el aislamiento a una persona que es distinta, más que el ensalzamiento de otra religión. Y eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante es como si no eres de nuestra comunidad, estás fuera. Estás fuera, aunque seas nuestro sheriff, estás fuera. Sí, sí, eso es. Entonces, es otra capa más, ¿no? Muy, muy interesante sobre eso. Y como al final el sheriff es el que te explica súper bien cómo en Estados Unidos ocurre lo que ocurre después del 11 de septiembre y cómo se tratan a las personas musulmanas en Estados Unidos después de ese momento, ¿no? Sí, es una denuncia social también. Es una denuncia social brutal. Sí. Y con muy pocas palabras, con muy pocas secuencias, te demuestran cómo este hombre llega a ser sheriff de aquí, pero porque trabajaba en el FBI, ¿no? Sí, en un cuerpo de élite y lo tuvo que dejar. Efectivamente. Sí, avanzamos un poquito más y vamos a ver cómo todos los feligreses del pueblo, ya el pueblo está entregado a la iglesia, son llamados a una homilía, a una misa de medianoche, donde se va a dar una gran comunión a todos. Vamos a ver que lo que quieren es infectar, bajo nuestro punto de vista, a todos, o bendecir, bajo su punto de vista, a todos. Y va a ocurrir. Cierran las puertas de la iglesia. Aquí no se escapa nadie, excepto la madre de la doctora, que intenta huir, pero el bicho, que ya ha llegado el bicho allí, el vampiro, no deja que ella se vaya, la coge, se la lleva y la... Bueno, es que le llega a pegar un tiro al padre Paul. Sí, incluso, sí, es verdad, le pega un tiro, le pegan un tiro. Eso es por lo que reacciona el vampiro y la arrastra fuera y se la lleva fuera, pero vamos, eso es. Ya no tiene nada que hacer. Vamos a ver que como el padre Paul no le va a pasar nada y tiene un pedazo de disparo en la cara que es impresionante. Y todos los demás que empiezan a tomar el veneno que tenía la filigresa guardado, pues empiezan a morir y a revivir convertidos ya en vampiros puros, ¿no? Y empieza la cacería, empieza ya sí que es el total y absoluto caos, destrucción, muerte a doquier. Además cruda, se ven niños morir, no se esconde de nada. Hay uno que sale, que se le ve, que dice que ha matado a su mujer y a sus hijos y demás. Sí, es duro. Bueno, matanza terrorífica en todo el pueblo. Se escapa Erin, el sheriff, el hermano de Riley, la chica paralítica y poco más. Vamos a ver cómo al final, entre toda la matanza, Erin se deja morder por el vampiro, le corta las alas para que no pueda huir de la isla, incendian todos los barcos que hay en la isla y se incendia toda la isla, incluido el refugio donde todos los nuevos vampiros iban a sobrevivir a la luz del sol al día siguiente. Eso es. Con lo cual vamos a ver que el pueblo entero arde, desde las casas a las personas, a los vampiros.
Y solo quedan 2 protagonistas que se salvan, ¿no? Que son el hermano de El Riley, hermano de- que va en una barca, y la chica paralítica, Eso es. que vuelve a ser paralítica. Mm. Cuando se rompe, digamos, el hechizo de todos los vampiros. Y nada, escapan en un barquito y vemos como el bicho, el vampiro, logra ir volando hacia la Hacia afuera península, sí. pero se está haciendo de día, ¿no? No La sabemos, serie nos deja no ahí sabemos. un cliffhanger que puede ser que ese vampiro llegue, que no llegue, que le queme el Eso es. sol a medio camino. Eso es. Pero es una forma para mí, muy chula de cerrar la temporada. Yo ya la dejaría así, no haría más temporadas de Yo creo esto. que no, está perfecta como está, desde luego. Muy interesante las muertes de cada uno, cómo afrontan la muerte. O sea, Eso es. otra vez, otra capa muy chula. Es Eso es. cómo aceptas o cómo no aceptas la muerte. Los padres de Rayleigh la aceptan directamente mirando al mar y disfrutando del momento juntos, sabiendo que van a morir, pero disfrutando sus últimos segundos uno junto al otro, ¿no? Y como tenemos a Beb, a la filigresa más creyente, que no cree. O sea, lo que quiere es resguardarse a Sí, toda sí, costa sí. para no morir. O sea, si Eso. realmente tienes Eso. tanta creencia, no debes estar tan preocupado. Eso es. Pero escarba como una rata en la playa intentando resguardarse Gritando al final de del la todo. luz del sol y nada, no lo Efectivamente. consigue. Sí, sí. Sí, es un contraste muy, muy chulo. Luego, muy interesante también el padre Paul, que finalmente se da cuenta de lo que ha hecho Eso es. y entra en razón y decide pasar sus últimos momentos también junto a Eileen, ¿no? No, Eileen no, perdón. Junto a la madre de Sí, a la madre de la ¿no? doctora, a la madre de la doctora, que no recuerdo Sí. el nombre, interpretado por Annabelle Guise, que también lo hace bastante bien, que la hemos visto en algún producto por ahí. Y sí, la hija muere. La hija muere Muere antes. y nos damos cuenta que posiblemente la hija era hija del padre Paul. Sí, vamos, ninguna duda, ¿no? Yo creo que era su hija. Sí. Y muy interesante también otra vez el rollo ese, ¿no? O sea, totalmente en esa fe, pero realmente le molaba a esa mujer y llegó a tener relaciones con ella. Es decir, Sí, bueno, sí. otro guiño más y otra crítica más otra vez al puritanismo religioso. Religioso, efectivamente. Y poco más, así acaba esta temporada, nos ha gustado bastante. Sí. No sé si queréis dejarnos en comentarios si la habéis visto, si os ha gustado, si creéis que va a haber segunda temporada o no, no sabemos. Yo ya decimos que nos quedamos así, nosotros por nosotros. Yo con lo que nos han dado ya ha sido estaría. suficiente. Yo destacaría fundamentalmente la lucha entre la fe y el ateísmo, o entre la fe y la ciencia, ¿no? Como bien lo has dicho antes. La lucha entre religiones, los fanatismos que se producen entre las religiones, y parece como que el vehículo del terror es la que nos da forma a todo esto, pero Sí. para mí lo importante es todos estos coloquios que existen entre el padre Paul y Riley, sí, y el Riley, protagonista. y los coloquios entre el musulmán, el sheriff musulmán y Beth y otras historias, ¿no? Es quizás lo más interesante de todo esto. Eso es, esas conversaciones tan trascendentales, ¿no? Y luego la inmundicia humana, los rastreros que podemos llegar a ser. Sí. Así que nada más, si os ha gustado, ya sabéis, darle un buen like, estaros muy atentos al canal porque vienen muchos más vídeos, haremos más series si nos lo pedís y poquito más. Suscribíos, nos vemos en Gin Tonic en el cine. Yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel. Gin Tonic en el cine.